Y en la profesión de los medios de comunicación eh, hay bastantes casos. ¿Crees que hay un número importante de psicópatas? Porque hablas del poder, pero también cuando uno tiene acceso a la exposición y a participar en que, según qué contenidos y a mostrarse en según qué medios, también alcanza la popularidad y con la popularidad pues muchas veces va de la mano el poder, ¿no? No sé si decir aquello que se está convirtiendo en un dicho muy repetido, que un periodista, hablando de los medios de comunicación, es o bien un prostituto o un parado. Esto es algo que se repite, yo lo vengo escuchando cada vez más, no lo voy a repetir o no lo voy a decir, pero vivimos en una época donde los medios de comunicación asisten, yo creo que impertérritos, a un proceso de compra, de adquisición del relato por parte de aquellos que manejan el poder económico. Y esto está haciendo o está explicando que la gran mayoría de la población cada vez quede más desafecta de esos medios, vamos a llamarle mainstream, oficiales, que haya unas magníficas y masivas caídas de audiencia en los medios tradicionales, televisivos, periódicos, porque al final, como digo, no se puede engañar a todos y al mismo tiempo todo el tiempo. Y muchas personas pues van despertando y van dándose cuenta que vivimos en algo más que un mundo dirigido, regulado por poderosos que o bien lo eran o bien después de un tiempo se han psicopatizado por el propio acceso al poder, sino que más bien vivimos en una verdadera matrix psicopática, donde todo lo que vivimos es un relato creado, construido. No voy a decir que todo es falso, todo es una representación, pero la gran mayoría de cosas que adquirimos o que nos venden como dadas, como pensamiento ya digerido, ya preparado para nuestro consumo directo, más bien nuestra inoculación automática, pues es la obra de una ingeniería social que tiene por autores personajes que están detrás de las bambalinas y que no dan la cara, y que son los que luego compran, mediatizan, coaccionan, presionan a estos medios para que sean unánimes en ese relato. Afortunadamente, pues la verdad, la realidad no se puede sofocar y más tarde o más temprano amanece la verdad y la realidad, y es lo que está pasando. La población, de una manera en los últimos 3 años mucho más intensa y rápidamente, está despertando. Yo llevo muchos años, décadas, siendo lo que yo denomino un rompedor del trance. La gran mayoría de medios siguen hoy en día siendo lo que yo llamo mantenedores del trance. Y lo que me ha llamado la atención en los procesos que hemos vivido en los últimos años, pocos años, 3 años para acá, es la velocidad a la que un porcentaje inimaginable, que yo no imaginaba, porque lo veía muy lejos de la sociedad, pudiera despertar, ha despertado a esta realidad última que se nos administraba dócilmente, sutilmente, mediante un relato de adormecimiento, de trance, de hipnosis, de un arrastre hacia una inercia colectiva y un gregarismo, y que, curiosamente, contrariamente a lo que seguramente sus diseñadores esperaban, ha producido un despertar masivo, pero de a un nivel y de una intensidad y de unos números que a mí me siguen sorprendiendo. Quizás si me hubieras hecho una entrevista como esta hace 20 años, te hubiera contado cosas muy parecidas, muy similares, con alguna variación, pero básicamente la misma posición ante problemas como el mobbing, como el bullying, como el maltrato, el acoso, las relaciones tóxicas, pero con muy baja expectativa por mi parte de que la sociedad en su conjunto despertara. Y afortunadamente tengo que decirte, contrariamente a este pesimismo existencial que a mí me caracteriza y que yo llamo más bien realismo, lo que me ha llamado la atención es que justamente de manera contraria a lo que esperaban quienes han iniciado estos movimientos y esta ingeniería social estos últimos 3 años, una gran parte, no voy a decir una mayoría, pero una gran parte de la población que se estaba dormida, anestesiada y que iba a ser carne de cañón, ha despertado. ¿Y cuál es el problema?
El problema no es que sean muchos o sean pocos, porque este es un problema falso cuando se entiende lo que es la psicología humana. El problema para estas élites, el problema para estos diseñadores, para estos ingenieros sociales, es que no hace falta una gran mayoría para producir un basculamiento social masivo. Esto lo saben muy bien los que hicieron los experimentos de Milgram, que descubrieron que tan solo el 8% de la población se resiste a obedecer órdenes de una autoridad cuando éstas son lesivas, denigratorias o vulneradoras de la dignidad o de los derechos de la gente. Pero ese 8%, siendo un 8%, fíjate, y estando al otro lado un 92%, es un mal ejemplo que puede ser seguido, imitado de manera mimética por una gran mayoría. Cuando este 8% es activo, es combativo y se mantiene, es muy peligroso porque puede conseguir por el mismo mecanismo gregario de agregación, de imitación de unos a otros, una reversión de la situación en muy poco tiempo. Y es quizás lo que yo espero al nivel de expectativa y también de la palabra esperanza, a los dos niveles, que se vaya a producir porque estamos llegando a un punto, no voy a decir de no retorno, pero un punto de basculamiento en el cual el peligro de reversión de esa situación, que era muy, muy improbable hace algunos años, me parece que empieza a ser sustancial y me parece que empieza a dar expectativas y esperanzas a aquellos que, como yo, pensábamos que estábamos muy lejos de alcanzar esa reversión porque no esperábamos mucho de la masa, de la inercia, de las capacidades miméticas y gregarias del ser humano, que son responsables de muchas buenas cosas, pero también de lo peor de nuestra especie. Has mencionado ahora y anteriormente el experimento de Milgram. ¿Podrías explicar en qué consiste? Stanley Milgram se preguntó en los años 70 qué es lo que había hecho que personas como los que has citado tú, personas normales, pudieran cometer crímenes horrendos simplemente bajo, digamos, las órdenes de otros que las ordenaban, esas órdenes terribles, sin hacerse el más mínimo problema. Y planteó un diseño experimental muy interesante por el cual se utilizaba a unos actores para simular un experimento en el cual se administraban descargas eléctricas a un supuesto aprendiz que tenía que memorizar unas palabras y que cuando cometía el error a la hora de recordar esas palabras, el verdadero sujeto experimental, el verdadero conejillo de Indias, tenía que, bajo las órdenes de un señor con bata blanca, irle administrando unas descargas eléctricas de manera creciente. Cuantas más veces se equivocaba, más aumentaban las descargas hasta que esas descargas podían ser letales. El sujeto al que se le daban las descargas era un actor preparado, que simulaba como si le estuvieran dando las descargas, pero no las recibía. Pero el sujeto que le daba al botón para las descargas era un verdadero conejillo de Indias, era el verdadero sujeto experimental. La hipótesis era ver cuánto porcentaje de la población normal, tomada al azar, era capaz de seguir hasta el final, es decir, hasta descargas que podían matar a la persona, a pesar de que el actor protestara, chillara, pidiera piedad, pidiera que se detuviera. ¿Cuántas personas eran capaces de seguir hasta el final esas órdenes inicuas? La gran sorpresa es que cuando antes del experimento se preguntaba a profesores, investigadores, cuánto por ciento pensaban que iban a llegar hasta el final, las primeras estimaciones optimistas, a más no poder, eran que prácticamente nadie llegaría hasta el final o que una gran mayoría de sujetos se resistiría a obedecer órdenes de ese tipo. Cuando lo que se encontró y se replicó y se ha seguido replicando y sigue siendo lo mismo, es encontrar que el 92% como promedio de las personas, cuando lo ordena una autoridad, son capaces de lo peor. De lo peor es de todo. Es decir, que si hay que apretar el botón nuclear, se apretará. Si hay que descargar una descarga eléctrica hasta matar a una persona, porque alguien lo ordena, lo harán. Si hay que fusilar a alguien, lo harán. Y esto es muy inquietante, porque es un 92%, pero ese 8% es la esperanza de la humanidad, porque es un 8% que se repite una y otra vez en todos los experimentos. Son aquellos que de ninguna manera obedecen hasta el final esas órdenes. Y por tanto, ese 8%
es el que puede revertir, y de hecho está revirtiendo ya de un modo mimético en muchos órdenes, porque significan un modelo a imitar, de una gran mayoría que son gregarios, que se dejan arrastrar por lo que ven, por una mayoría, en un sentido o en otro, pero que es que ese 8% es muy recalcitrante, es muy insistente. Son lo que yo llamo los verdaderos agentes de cambio en la humanidad, porque son incombustibles, son insobornables, son, digamos, inasequibles a la presión psicológica de la jerarquía o de la autoridad. Estos que desobedecen a la autoridad son la esperanza blanca de la humanidad. Lo que los seres humanos son capaces de hacer bajo la orden de una autoridad es inimaginable. Y esto lo saben quienes diseñan con ingeniería social experimentos que estamos viviendo desde hace algún tiempo, que van desde confinamientos a órdenes absurdas, a situaciones inimaginables que hace poco más de 3 años no podíamos ni siquiera pensar que aceptaríamos, y que han terminado siendo aceptadas simplemente porque lo ordena una autoridad, por más que científicamente no están ni comprobadas ni aceptadas, simplemente porque lo dicen los que mandan o los expertos, sin saber muy bien quiénes son esos expertos o esos que mandan, más que genéricamente. Esto lo saben muy bien quienes han diseñado estas campañas y cuentan con ese seguimiento, gregarismo, mimetismo grupal que les favorece. Pero ese mimetismo que inicialmente les puede favorecer puede revertirse contra ellos. Y también lo saben. Y por eso es muy peligroso. La disidencia, el que resiste, el que se planta, el que dice no cuentas conmigo, el que no le importa o no le vale madre lo que diga la autoridad o lo que diga el experto de turno, es verdaderamente peligroso. No porque es un número muy grande de personas, sino porque ese ejemplo es un mal ejemplo que puede ser tomado como modelo de imitación y puede provocar una respuesta simétrica pero al revés. Es decir, una gran desobediencia masiva y una reversión de la situación. Y esto es a lo que más temen estos diseñadores de estas operaciones psicológicas y de esta reingeniería social. Hay muchas variaciones de ese experimento de Milgram. Está también el juego de la muerte, que es un falso concurso televisivo en el cual pues los concursantes tenían que ir avanzando hacia cosas cada vez más terribles, y iban avanzando. Obviamente era un diseño, era no un verdadero concurso, pero un experimento retransmitido por la televisión, que está en internet, lo pueden visitar los oyentes, y el juego de la muerte se llama Le Jeu de la Mort, en francés. Esto que tú cuentas es otra variación, hay muchas variaciones, siempre es lo mismo. Los sujetos de Milgram no sabían quién era el señor con la bata blanca que les ordenaba dar las descargas. No sabían si era un médico, si era un experimentador, si era un estudiante, un becario, pero basta con la apariencia de autoridad para que esos resortes mentales humanos produzcan lo que llamamos en psicología ese estado agéntico, que es muy interesante de describir. En ese momento el sujeto que está descargando esas descargas eléctricas, o está registrando o actuando, abusando de los derechos de esas personas por orden de una supuesta autoridad, no siente que esté actuando él. Se siente manejado como si fuera un alien ajeno a la cosa. Es un estado agéntico, se llama así, y por eso abdica de su responsabilidad moral en la medida en que siente que él simplemente está cumpliendo órdenes y por tanto no estaría verdaderamente actuando, sino como un agente, un robot mecánicamente que sigue las instrucciones de otros. Y esa abdicación de la responsabilidad humana es un mecanismo muy fácilmente conseguible cuando estamos bajo la, digamos, sumisión de una autoridad a la que prestamos crédito, a la que pensamos que debemos obedecer o seguir, y por eso el sujeto, por muchas acciones terribles que practique, no se siente interpelado por ellas, no siente que él esté haciendo nada malo, ni que esté matando a alguien si le está descargando descargas eléctricas, sino que simplemente cumple órdenes. Y por tanto ese cumplimiento de órdenes le sirve para abdicar de su responsabilidad moral y de vivir en una burbuja emocional que no le afecta y por la cual sus actos son cada vez más extraños,
más ajenos a su voluntad y, por tanto, aquí viene el problema, la repetición de esos actos en ciertas condiciones de socialización que llamamos en el mal, hace que una persona normal vaya perdiendo su cualidad o capacidad moral, porque esos actos, a base de repetirse, a base de generar cada vez más disonancia cognitiva, llega un momento en que anulan la conciencia moral y la hacen desaparecer. Y lo que sabemos es que una vez desaparecida no hay vuelta de hoja.